Hola amigos, ¿cómo están? Espero y todo bien. Este es el video número 2 de la sesión 3 del Café Filosófico entre amigos y ahora vamos a abordar a Sócrates. Entonces Sócrates, gran filósofo de la historia, nace en el año 469 y muere en el 399 a.C. Sócrates, al igual que Jesucristo, no escribe una sola línea, no tiene libros, sino más bien todo lo que sabemos de él fue a través de sus discípulos, principalmente Platón, a través de sus diálogos. Sócrates como tal tiene un gran papel en esta travesía, en este hilo conductor del conocimiento humano, debido a que se opone, refuta a los sofistas y de alguna manera vuelve a reorientar la búsqueda del conocimiento humano a través del método filosófico. Entonces se aleja de esta situación de la verdad relativa, que se acuerdan en algún video hablamos de que la verdad relativa, ¿no? La verdad personal, si creemos que es la verdad, nos puede llevar, vamos a decirlo de esta manera, a la estupidez humana. Entonces Sócrates se aleja de esta estupidez humana, de esta verdad relativa, y vuelve a poner enfrente de nosotros esta búsqueda de este ideal, del concepto, de la verdad universal. Si bien los sofistas nos aportan el hecho de empezar el cuestionamiento acerca de qué es el hombre, cómo debe de comportarse, qué lo hace triunfar en la vida, qué lo hace ser feliz. Sócrates afirma que independientemente de que sean conceptos en relación al hombre, no por ello vamos a dejar de que tengan una búsqueda de ser conceptos universales. Y en este sentido, usa un ejemplo en el tema de geometría y dice, bueno, así como hay figuras geométricas perfectas, por ejemplo el círculo, de alguna manera debería de haber estos conceptos, estas definiciones perfectas en relación a la moral. ¿Y cómo podemos llegar a esas definiciones perfectas? Pues justamente mediante el uso riguroso de la razón y la lógica. Y una vez que se llega a ellas y se encuentra ese concepto universal, ese concepto perfecto, al igual que el triángulo, al igual que el círculo, bueno, ese concepto universal y perfecto tendrá que ser las virtudes. Y las virtudes humanas son la forma de comportarnos. Eventualmente el tema de las virtudes pues influye evidentemente a Platón, ¿no? Y llega pues ahí a plantear lo que son las cuatro virtudes cardinales, ¿no? La justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia, que de hecho son las virtudes cardinales dentro de la fe cristiana, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde ahí, ya desde Sócrates, más de 400 años antes de Jesucristo, pues ya se empezaba a dialogar sobre este tema de las virtudes, ¿no? Como aquella definición perfecta del cómo debe de comportarse el hombre. Entonces, Sócrates, para llegar a estas definiciones perfectas, a estos conceptos universales, propone algo muy interesante y muy relevante y que también influye grandemente a Platón, y es que este conocimiento ya lo tenemos desde nacimiento. Ya nacimos con él, pero no lo tenemos presente. Entonces, lo que va a decir Sócrates es, mediante la dialéctica y la mayéutica, yo, al igual que mi madre, que era comadrona, te voy a ayudar a dar a luz, te voy a ayudar a dar a luz la verdad que tienes en ti mismo, porque en ti está la verdad, solamente hay que usar el método adecuado. Y definitivamente ese método no era el propuesto por los sofistas, sino era este método dialéctico y mayéutico. ¿Cómo operaba este método propuesto por Sócrates? Bueno, al contrario de los sofistas, pues tomaba una actitud no agresiva, no impositiva,
Era alguien que llegaba de forma muy tenue, muy suave, aparentando ignorancia, ¿no? Por eso la frase de yo solo sé que no sé nada, y provocaba al interlocutor, provocaba a quien estaba hablando, mediante preguntas muy precisas, muy concretas, a llevarlo a reflexionar lo que creía que era la definición que tenía de cierto concepto. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Mediante esta serie de preguntas continuas, el propio interlocutor iba reflexionando que a lo mejor su definición original no del todo era correcta. Y bueno, a la hora que iba avanzando Sócrates, mediante estas preguntas iba refutando, no completamente, pero sí parcialmente, la definición de las personas. Y entonces las personas, mediante estas preguntas y refutaciones, iban, lo voy a decir así, puliendo su definición, puliendo, hasta llegar a este ideal de llegar a la pieza perfecta, al concepto perfecto. De eso trataba el método socrático y de la mayéutica que aplicaba Sócrates. Vamos a ver más adelante un ejemplo en un diálogo de Platón, un ejemplo muy interesante de cómo se aplicaba este método. Bueno, en este sentido, Sócrates pues decía, conócete a ti mismo, ¿no? Este era su principio. Entonces, en tanto tú te conozcas y en tanto tú reflexiones, puedes llegar a esa verdad, a ese concepto perfecto, y esa es la forma como llegar a la verdad. En este sentido, y en aquel entonces, estaban unos oráculos allá en Grecia, los cuales tenían la finalidad de responder pues todo lo que las personas les preguntaran, ¿no? Esa era la función de los oráculos. Sin embargo, había un oráculo en especial, que era el del templo de Delfos, que tenía una advertencia. Y la advertencia del oráculo, a todo el que llegaba a aquel oráculo, esa advertencia fue de alguna manera la que refleja, la que captura la esencia de la filosofía socrática. Les voy a decir lo que decía esta inscripción en el oráculo, que era una advertencia, ¿no? Antes de entrar al oráculo, tienes que hacer esto. Y entonces el oráculo en su advertencia decía, te lo advierto, quien quiera que fueras, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, de alguna manera, el oráculo pues decía, conócete a ti mismo y en ese conocimiento encontrarás la verdad del universo y de los dioses. Entonces, de alguna manera, Sócrates ahí correlaciona y reflexiona y dice, esto es, la verdad está en cada uno de nosotros. Solo tengo que encontrar el método para dar a luz a esa verdad y de ahí es donde se deriva en este método dialéctico y de mayéutica. Entonces nos diría Hegel, el principio de Sócrates consiste, pues, en que el hombre descubra a partir de sí mismo tanto el fin de sus actos como el fin último del universo, en que llegue a través de sí mismo a la verdad. De alguna manera también aquí conectamos con aquel principio de autoconocimiento, ¿no? Aquel principio que el doctor Francisco García en alguna clase nos explicó y lo reflejé por ahí en uno de los primeros videos, ¿no? De conocer es conocer, perdón, conocer es conocerse, es decir, el hecho de conocer también es un principio de autoconocimiento. Entonces, la verdad la tenemos dentro, solo hay que descubrirla, solo hay que sacarla a la luz. Sería el principio socrático. Y bueno,
En este sentido, pues vamos a ver uno de los ejemplos de este método y voy a decir una frase más de Hegel en relación a esto. Lo objetivo producido por el pensamiento es algo colocado por encima de todo particularismo de intereses e inclinaciones y que representa un poder sobre ellos. Es decir, vuelve a hacer énfasis en esta frase Hegel en relación a que Sócrates antepone lo objetivo producido por el pensamiento, es decir, esto supera a la persona, supera a lo relativo, supera a lo particular, y el pensamiento es capaz de acceder a algo universal, es capaz de ser objetivo. Entonces, esta superación del relativismo fue la gran aportación de Sócrates y vuelve a poner en línea la filosofía con su método comentado anteriormente. Ahora vamos a ver un diálogo de Platón en donde justamente habla de Sócrates y vamos a ver este principio del método socrático y la mayéutica. El diálogo de Platón es el diálogo de Laques. Laques fue un general muy exitoso de los atenienses y el diálogo lo que va a tratar de encontrar Sócrates pues es este concepto, esta definición sobre el valor y la valentía. Y dijo, bueno, pues quién mejor que un general de guerra pueda darme definiciones sobre el valor y la valentía. No lo voy a leer todo ni voy a entrar al detalle, nada más voy a resaltar algunos elementos para que veamos este principio y método socrático. Entonces, pues Sócrates llega con el gran general Laques, ¿no? Y le dice, general, pues quisiera entender y recibir de usted la definición del valor, ¿no? De qué es un hombre valiente. Y pues Laques le dice, Sócrates, pues llegaste a la persona adecuada, a la persona correcta, y por supuesto que yo te puedo dar una definición, eso no me ofrece ninguna dificultad, ¿no? Y entonces Laques le dice, mira, Sócrates, el valor, el hombre valiente, es aquel que guarda su puesto en una batalla, es aquel que no huye y que rechaza al enemigo. Esa es la valentía, ese es el hombre valiente. Y entonces Sócrates, de nuevo, acuérdense, de una forma suave, de una forma no impositiva ni persuasiva, sino a través de preguntas, empieza a poner en juego esa definición de Laques y lo lleva a reflexionar. ¿Y qué le dice Sócrates? Y le dice, oye Laques, pues muy bien, ¿no? Gracias por la primera definición. Sin embargo, yo tengo alguna perspectiva que puede ser diferente y puede ser que nos ayude a reflexionar este tema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y le dice Sócrates a Laques, oye, mira, yo tengo un ejemplo, y ahí habla de alguna batalla y de algunos pueblos, ¿no? Que participan en esa batalla, y le dice, fíjate que en este ejemplo, en la batalla, los soldados, en lugar de no huir como tú me habías definido primero el valor y la valentía, fíjate que ellos huyen, pero huyen porque van a engañar al enemigo. Entonces huyen y a la hora que el enemigo piensa que huyeron, vuelven a atacar y vencen al enemigo. ¿No te parece, Laques, que también eso es valor y valentía? Y entonces fíjense cómo pone en reflexión a Laques de decir, bueno, aquella definición primaria de que mantengan la posición y que no se echen para atrás y le ganen al enemigo, pues ya no aplica del todo porque hay escenarios donde el ejército puede huir, engañar al enemigo y volver a atacar. Y no por eso dejarían de ser valientes. Y bueno, Laques le dice, ¿sabes qué, Sócrates? Tienes razón, es cierto. Yo creo que entonces debe de abarcar esos dos escenarios. Y entonces Sócrates le dice, bueno, pues creo que están bien estas primeras dos respuestas, pero fíjate la que es que a lo mejor no me he explicado bien, pero yo quisiera una definición más amplia.
Fíjate la que es, por ejemplo, el caso donde un hombre vence enfermedades, vence a la pobreza, vence peligros varios en su vida, eh, vence tristezas. ¿No crees, Laques, que también eso es valor y valentía? Y entonces Laques reacciona y dice, Sócrates tiene razón, no solamente es un tema de las batallas y la guerra, sino el valor, la valentía está presente en el hombre con aquellos ejemplos que me das, ¿no? Y digo, lo voy a dramatizar, pero una persona con una enfermedad grave, casi terminal, ¿no? Que sigue avante, cumple algún proyecto, pues le transmite Sócrates y allá hay mucho valor y valentía, ¿no? Y Laques vuelve a reflexionar y le dice a Sócrates, eso es cierto, Sócrates, todos ellos que me comentas, en realidad también son hombres valientes. Y entonces Sócrates le dice, bueno, Laques, y todo esto que hemos dicho, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cómo podríamos decir o buscar este concepto más amplio, más universal de lo que es el valor y la valentía? Y Laques le responde y le dice, me parece que es una disposición del alma a manifestar constancia en todo. Entonces Laques contesta de esta manera y pues es una definición ya mucho más general, mucho más amplia y muy interesante porque la constancia del alma, ahí radica el valor y la valentía, la constancia del alma, la constancia de buscar pues nuestros objetivos, nuestros proyectos, etcétera. La constancia del alma es la valentía. Y bueno, el diálogo, pues como pueden observar, ya evoluciona a una definición más precisa, a su vez más amplia de lo que es el valor y la valentía. Y el propio Laques fue llegando a esas respuestas, solo a través del cuestionamiento y reflexión que le provocó Sócrates. Entonces, de alguna manera, Sócrates diría, la verdad del valor y la valentía ya lo tenía Laques. Lo único que yo hice es ayudarlo a parir esa verdad, ¿no? Esa es la mayéutica. Y bueno, el diálogo sigue, o sea, yo aquí nada más mostré 3 hojas, pero el diálogo sigue, entran otros personajes y el concepto se va afinando. Y algo que sucede en los diálogos de Platón es que no concluyen. Es decir, lo que observamos es que la definición inicial a la definición final después del diálogo, bueno, es un abismo de diferencias. La definición final es mucho más precisa, más universal, más amplia que el concepto inicial que tenían los personajes. Pero al final de los diálogos no hay como tal en muchos de ellos una conclusión, pero sí se puede decir que se llegó a una definición mucho más precisa, mucho más universal. Lo voy a decir de esta manera, a una definición alejada de un sofista. Laques, si se hubiera quedado con su definición inicial de valor y valentía y hubiera sido alguien que trata de convencer y persuadir para decir que ese es el valor y la valentía, hubiera sido un sofista con una verdad relativa. Pero ahora esta definición que están llegando, que es más universal, pues digamos Sócrates lo está orientando a una definición, a un método, a un comportamiento más filosófico. Pues muy bien. Entonces, siguiendo con Sócrates, pues y vamos ahora a movernos al tema de la moral y es el hecho de que Sócrates reflexiona y dice, en tanto las personas alcancen estos conceptos puros y perfectos, estas definiciones correctas, y más en el campo de la moral, llamado las virtudes, entonces el hombre se comportará correctamente. Entonces lo que ve Sócrates es la moral se puede enseñar y por lo tanto la persona actuará correctamente. Entonces Sócrates es el primero que nos aporta la ética, pero desde un punto de vista intelectualista. ¿En qué consiste esto?
que para obrar bien hay que ser sabio. Entonces, la sabiduría es lo mismo que el bien. La virtud es un conocimiento. Y fíjense bien, el que es malo es porque es ignorante. Entonces, esta fue una de las aportaciones más grandes desde un punto de vista filosófico para tratar de dar pauta a lo que debe de ser el comportamiento correcto del hombre. Entonces Sócrates lo que nos diría es, ¿quieres lograr que el hombre sea feliz al final de su vida? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es primero llevarlo a ser sabio a través de la dialéctica, de la mayéutica, enseñarle los conceptos y el conocimiento que hay de las virtudes. Eso lo hará bueno, se comportará bien y eso a su vez lo hará feliz. A ver, hoy pues sabemos que esto no necesariamente se cumple, ¿no? Alguien puede ser completamente sabio, quizá los nazis, algunos de ellos fueron extremadamente sabios, pero no conlleva la sabiduría necesariamente al buen comportamiento. De hecho, eso lo veremos más adelante con Aristóteles. Más sin embargo, ahorita, en este momento, en esta época histórica, pues para Sócrates, para su escuela, para la filosofía que había en ese momento en Grecia, efectivamente, el que es malo es porque era ignorante. Entonces, había un gran enfoque hacia aumentar la sabiduría. Y de hecho, pues se comenta de Sócrates que esto era su principal motivante. O sea, el principal motivante de Sócrates era el que las personas fueran sabias para a su vez ser bondadosas y a su vez ser felices. Es decir, ese era el origen y el propósito de todo lo que buscaba Sócrates. Entonces, de alguna manera, no era nada más un tema de conocer por conocer, sino que él ya abarcaba este aspecto completo en relación al hombre, no solamente al tema de verdad, sino su liga con el hombre, con cuál es el propósito del hombre y cómo puede lograr ese propósito, que era la felicidad. Y bueno, Sócrates muere en el 399 a.C. y a partir de su muerte, pues siguen sus discípulos, ¿no? ¿Cómo muere Sócrates? Pues muere de una manera muy peculiar porque él es condenado a muerte y se le acusa de corromper a los jóvenes y por un término que es el acebeia. Este término básicamente lo que nos dice es que es alguien que tiene ideas contrarias a las creencias, ¿no? Y en este caso, pues a los dioses en Atenas, en Grecia. Entonces, si lo queremos ver de manera general, lo acusan de ser inquisitivo de todo, de corromperles con ideas a los jóvenes que pueden ir en contra de las creencias que había en esas épocas, ¿no? Y bueno, ¿cuál era la forma como se llevaban a cabo estos juicios? Bueno, eran juicios donde participaban, y se dice que participaron más de 500 personas para dar el juicio de Sócrates. Y el tema es que si el acusado debatía y hacía contrapropuestas, podía atenuar su pena y salvar su vida, ¿no? En este caso, debido a que la pena de Sócrates que tenía, pues era pena de muerte, ¿no? Por el tema de las ideas contrarias a los dioses o a las creencias que había ahí de los dioses. Más sin embargo, a la hora que sucedía esto, el acusado de alguna manera aceptaba su culpa. Es decir, el proceso era, te declaran, por ejemplo, condenado a muerte por esta situación. Entonces el culpable decía, bueno, yo te voy a explicar y te voy a dar razones y todo. Aceptando lo que me dices, te voy a explicar, ¿no? Y con eso podía atenuar su pena y salvar su vida. Pero Sócrates no acepta ninguna culpa. Entonces, aunque Sócrates hubiera tenido todos los argumentos para poder salvar su vida, él decide no aceptar su culpa.
y en este sentido Sócrates pues es condenado a muerte, ¿no? Tiene que beber un veneno y ahí es lo que se ve en la imagen, ¿no? En la pintura. Todo esto se presenta en diálogos de Platón, en la apología de Sócrates y de Critón. También ahí está frente a todos sus discípulos, ahí por beber el veneno, y da un último discurso acerca de la inmortalidad del alma, ¿no? Se la da ahí a sus amigos, a sus discípulos, y esto lo podemos encontrar en el diálogo de Platón, el Fedón. Entonces, bueno, ya una vez que muere Sócrates, varios de sus discípulos, entre ellos Platón, tienen que huir de Atenas. Más sin embargo, tiempo después, Atenas y la sociedad reconocen que fue un error lo que pasó con Sócrates y se arrepienten los que lo condenaron, vamos a decir, desechan la condena y los discípulos, entre ellos Platón, regresan a Atenas, ¿no? Y a partir de esto, pues se forman varias escuelas, las socráticas, que son los megáricos, los cirenaicos y los cínicos, que son influidos tanto por Sócrates, en cierta manera también en algo por los presocráticos. Y estas escuelas, a su vez, influyen en escuelas posteriores, como el epicureísmo, que tiene que ver con el placer, y los estoicos, ¿no? Que esta es bastante conocida, que tiene que ver mucho con el autocontrol, la disciplina. Todas estas escuelas no logran, pero ni acercarse a los sistemas filosóficos que más adelante vamos a ver con Platón y Aristóteles. Es decir, se comenta acerca de ellas, hay ciertas características, vamos a ver ahí algunas de ellas más adelante, pero lo que quiero decir es que su potencia, su fuerza, su trascendencia dentro de la historia de la filosofía y dentro de este hilo conductor del conocimiento humano es mínimo. Entonces realmente el que le da la continuidad, el discípulo que realmente es relevante a partir de Sócrates va a ser Platón. Y Platón pues va a ser el contenido de la sesión 4 del Café Filosófico entre Amigos. Muchas gracias. Bye bye.